Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Decía Margaret Thatcher que el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad. Hoy quiero hacer un video distinto con ustedes. Hoy, con motivo de las fechas que acontecen, he visto por las redes sociales varias personas que siguen homenajeando la vida de Fidel Castro y dando gracias a la revolución y a Fidel aún después de muerto, dando gracias por todo lo que en teoría ha hecho por Cuba y por los cubanos. Yo sigo sin ver estas cosas, pero hay personas que las ven. Muy personal de ellos que vean así este tema. Yo quiero hacer un video hoy hablándoles de mi realidad en Cuba y en España. Y para que vean ustedes, principalmente los que viven dentro de Cuba, lo poco que tengo yo realmente que agradecer a Cuba y al gobierno cubano. No tengo absolutamente nada que agradecerles, y mucho menos a Fidel Castro, que para mí lo único que ha causado es daño al pueblo de Cuba y a Cuba en general. Hoy les voy a abrir un poquito, una ventana, un poquito a mi vida en el capitalismo aquí en España, y la voy a comparar con mi vida en Cuba, los años que viví en Cuba. Yo llevo más de 10 años aquí en España y viví más de 20 años en Cuba, por tanto tengo experiencia suficiente para poder hablar de las dos realidades, la de aquí y la de allá. Y lo quiero hacer citando puntos claves y críticos para la realidad cubana y para cualquier realidad en general de cualquier persona. Son puntos que intervienen de forma directa en la vida de todas las personas, no solo de cubanos, sino de cualquier persona en cualquier país del mundo. Vamos a comenzar. El primer punto que quiero comparar con ustedes es el tema de la comida. Para ilustrarles mejor el tema de la comida, yo he decidido hacerlo con cosas prácticas, con cosas tangibles. Yo me he bajado al supermercado que tengo aquí debajo de casa y he comprado leche. He comprado varios tipos de leche para que ustedes vean lo fácil y lo variado que es la leche aquí en España, lo fácil que es de adquirirla. Y hay un punto importante que quiero dejar claro antes de seguir con los distintos puntos a tocar. No voy a hacer esto, y no lo vean así, principalmente los que están dentro de Cuba, no voy a hacer esto para restregarle nada en la cara a nadie. Sencillamente lo quiero hacer para que ustedes vean y sean conscientes de la realidad en la que viven, de la realidad en la que les ha puesto a vivir el gobierno cubano. Yo también la viví, y de la realidad en que vivimos aquí los que vivimos fuera de Cuba. Yo en España tengo una realidad, el que vive en Francia tiene otra, el que vive en Ecuador tiene otra, incluso hay otros cubanos que viven en España que tienen otra realidad. Yo les voy a enseñar la mía. Yo voy al supermercado, de todas las marcas que hay, que no sé cuántas hay, no las he contado, no sé, 300, 500, no sé las marcas que hay de leche. Yo seleccioné algunas botellas, las compré y las subí para enseñárselas a ustedes y vean pues lo fácil que es. Las tengo por aquí. Se las voy a ir poniendo aquí a ver si me caben todas. A ver. Pues no me van a caber todas, pero bueno. Aquí tenemos una selección de leche que he comprado. Con simplemente bajar al supermercado tenemos desde la más cara, que es esta, que es una leche pues fresca, es semidesnatada, sin lactosa. Esta es la más cara, hasta esta que es la más barata. Esta que cuesta 1,5 litros, 2 euros, no llega a 2 euros, 1,90. A esta que es 1 litro, que cuesta 60 céntimos euros, 60 y pocos céntimos de euro. Esto es comprar leche en España. Yo no he tenido que recorrer Madrid, yo no he tenido que hacer 2 horas de cola, yo no he tenido que matarme en la puerta de un supermercado, yo no he tenido que fajarme con nadie, ni he tenido que comprar leche escondido, ni he tenido que arriesgarme a que me pongan una multa o que me acusen de acaparador por comprar esta cantidad de leche, ni que me digan que puedo comprar una sola botella o dos. No, yo he bajado y le he comprado con mi dinero. Y así de fácil, voy a ir quitando las botellas, así de fácil se puede hacer con cualquier producto de alimentación, cualquiera. Puedes comprar carne, huevos, pescado, azúcar, frijoles, arroz, de todos los precios,
de todas las calidades, para todos los públicos, es así de simple, es bajar al supermercado y comprarlo. Yo, en mi caso, practico un deporte donde la alimentación es el 80% del deporte. Mi dieta diaria, yo consumo muchísima carne. Por ejemplo, yo consumo al día medio kilo de ternera, medio kilo de pollo, medio kilo de pescado, más entre 6 y 8 huevos aproximadamente. Eso es muchísima comida. Yo no tengo que recorrer Madrid buscando ver dónde hay pollo, buscando ver dónde hay huevo o comprándolos escondidos en el mercado negro, ¿no? Yo bajo al supermercado, los compro, los subo a casa, los cocino y me los como. Tan fácil, no tengo que comprar 10 kilos de pollo, podría hacerlo. Podría comprar 10 kilos de pollo y me saldría más barato. Pero no tengo que comprar 10 kilos de pollo porque no me cabe en el refrigerador. Me compro 2 kilos o 1, me los como en 2 días o 3 y luego voy y compro más. Es así de fácil. Y ahora alguno de ustedes se dirá seguramente que no todo el mundo tiene dinero para comprar comida aquí en España o en otros lugares del mundo. Es verdad. Hay sitios en el mundo, en África por ejemplo, que hay gente que lo pasa muy mal. Pero yo les estoy hablando de mi realidad en España. Vamos a dejar África para los africanos. Aquí en España también hay gente que probablemente no tenga dinero para comprar según qué tipo de alimentos, pero hay otros más baratos que sí los puede comprar. Y aún así, aunque haya gente que en épocas como las Navidades les cueste tener acceso a según qué tipos de alimentos, ahora cuando fui a comprar la leche, en la puerta del centro comercial estaban los voluntarios del Banco de Alimentos de Madrid recogiendo donaciones y hay personas como yo en este caso que les he dejado 2 kilos de arroz, 1 kilo de espaguetis, 1 litro de aceite y 4 litros de leche. Se los he donado al Banco de Alimentos. Estas personas, estos voluntarios están en los miles de centros comerciales de supermercados que hay en España, donde van miles de personas a comprar y muchas de ellas dejan donaciones. Por tanto, con estas donaciones se cubren las posibles necesidades que puedan tener aquellas personas que no pueden acceder a alimentos. Nunca va a ser comparable las necesidades de alimento que tiene una persona en España con las necesidades de alimento que tiene una persona, ustedes dentro de Cuba. Nunca es comparable, aunque en el noticiero te digan que en España hay gente que no tiene comida, pues esa gente que no tiene comida en España come mejor que tú ahí en Cuba todos los días, créeme, que come mejor que tú. Por tanto, familia, en cuanto a mi realidad, cada quien tiene la suya, esta es mi realidad, en cuanto a mi realidad, el acceso a la comida en España es mucho mejor, sin lugar a dudas, que el acceso a la comida que yo tenía en Cuba, en cuanto a acceso, en cuanto a calidad, en cuanto a variedad, en cuanto a precios, en cuanto a todo, en España es mucho mejor que en Cuba. Vamos a ir a otro punto. Otro punto clave sobre el que quiero hablarles es sobre la vivienda. Es otro punto clave en cualquier sociedad. No solo en Cuba y en España, en el resto del mundo la vivienda es un punto clave en la sociedad. Los que me conocen a mí de pequeño, del barrio, de toda la vida, los que me conocen saben que mis condiciones de vivienda fueron bastante difíciles. Desde pequeño, yo nací en un apartamento donde vivíamos 15 personas y luego me fui a vivir con mi madre y mi hermano a un cuarto de apenas no llegaba a 4 metros por 4 metros, en los bajos de un edificio. Y no había agua potable, no había baño, teníamos que bañarnos en una palangana y hacer nuestras necesidades en un cubo y salir por la noche a botarlo fuera del cuarto en los alrededores del edificio. Esto era una situación de vivienda bastante difícil y además con otras cosas añadidas que no voy a contar aquí porque son cosas muy personales. Muchos de ustedes pueden pensar, algunos de ustedes, los que todavía tienen ese problema en la cabeza, pueden pensar que esta situación que yo vivía así era culpa del bloqueo o del imperialismo yanqui. No era culpa ni del embargo ni del imperialismo. Era culpa y es del gobierno cubano. Al mismo tiempo que yo vivía así, en mi propio barrio, en Pastorita, ahí en Cienfuegos, se construían casas para los oficiales del MININ, para los jefes del partido, del Poder Popular, para los jefes de la Oficina Provincial y Municipal de Vivienda, para los jefes del CIMEX. Para toda esta gente se estaban construyendo chalés de 2 plantas, principalmente por la zona de la panadería de Pastorita y por la zona que nosotros llamamos Los 500, por esa zona que es la zona del estadio de pelota. Por ahí también se estaban construyendo casas, incluso hasta con piscinas, esas casas. Al mismo tiempo que yo
y otras familias teníamos unas necesidades de vivienda alarmantes. Todavía hoy algunas de esas familias las siguen teniendo y ya de esto han pasado 20 años o 15 años aproximadamente. Aquí en España mi realidad evidentemente es otra. Yo aquí en España vivo en una casa, es un ático de 3 habitaciones, de 2 plantas, vivo con mi mujer y mi hija. Es una urbanización cerrada que tiene piscina, tiene garaje, tiene gimnasio. Todo esto lo pagamos con nuestro salario. No tenemos que robar, no tenemos que inventar, ni tenemos que pedírselas al partido, ni al gobierno, ni a nadie. La pagamos con nuestro salario. Por tanto, en cuanto a la vivienda, respecto a mi realidad, pues otro punto más para el capitalismo español. Vamos a otro tema, el tema del transporte, que es otro punto crítico en cualquier sociedad del mundo, incluyendo la cubana y la española. Yo en Cuba tenía una bicicleta, muy buena la bicicleta, por suerte, que la tuve gracias a que un amigo me ayudó a hacerme con ella. Ese era mi único medio de transporte para todo, para trabajar, para estudiar, para hacer todo, era la bicicleta, porque en Cienfuegos, los autobuses en Cienfuegos no funcionan, vamos, en ninguna parte de Cuba funcionan, y cuando vivía en La Habana, pues tenía que moverme en autobús también, en guagua, como decimos en Cuba. Aquí en España tenemos en la familia dos carros. Tenemos un Hyundai i10 pequeñito, utilitario, que es para llevar a la niña a la escuela, para hacer gestiones dentro de Madrid, que como es pequeño se puede aparcar en cualquier sitio. Y tenemos luego uno más grande, que es un Seat León ranchera, que es para hacer viajes largos y para otro tipo de cosas. No son carros de alta gama, no son carros del año, no son carros de lujo, pero son míos. Los pagué, los pagamos con nuestros salarios y disfrutamos de ellos. Cuando no tenía carro, aquí en España, porque no siempre lo he tenido, cuando llegué aquí no lo tenía, pues andaba en metro y en autobús, que también funcionan perfectamente, cada 10 minutos pasa el metro, menos de 10 minutos, y los autobuses más o menos con el mismo rango horario, sin problema ninguno, te puedes mover por España entera, en tren o en autobús, sin problema ninguno. En Cuba yo jamás soñé con tener un carro, no podía tener un carro en Cuba, jamás soñé con tener un carro. Aquí tengo dos. Por tanto, punto una vez más para el capitalismo español y para Cuba, pues lo que toca. Vamos a otro. Otro tema, el trabajo, la situación laboral. Yo en Cuba trabajé de muchas cosas. Trabajé matando puercos, trabajé en la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos, trabajé como profesor, trabajé en un joven club, trabajé en un estudio fotográfico. En ninguno de estos trabajos el salario me dio para vivir, en ninguno de ellos. Y de todos ellos, el único que de verdad disfruté profesionalmente era dar clases, pero no podía dedicarme a dar clases porque no podía vivir de eso, me moría de hambre. En el estudio fotográfico era donde más o menos ganaba algo de dinero, pero tampoco me valía para vivir dignamente. En España desde que llegué estoy trabajando. Llegué, pues apenas comenzaba la crisis que hubo a principios de 2010, pues apenas estaba comenzando la crisis cuando yo llegué. Empecé a trabajar de camarero por las noches y por el día me iba a impartir clases a domicilio de informática. Y así estuve un año trabajando hasta que luego me fui a trabajar en el proyecto de montaje de una fábrica y terminé quedándome de jefe de fábrica en esa empresa. Y desde hace 6 años más o menos que trabajo aquí, donde me ven, esta es mi oficina, trabajo desde mi casa, esta es mi casa. Esta es una habitación de mi casa que tengo habilitada como oficina. Estas son mis condiciones de trabajo. Todo lo que ven aquí me lo he comprado yo, con mi dinero, con mi salario. No he tenido que pedirle una carta a ningún ministro para que me regale nada, ni autorización para comprarme nada. No, la cámara con la que estoy grabando, que es una Canon 77D, me la he comprado con mi dinero. Este ordenador, que es otro que cuesta algunos miles de euros, también me lo he comprado con mi dinero. El otro ordenador, que es de diseño para la otra empresa, también cuesta algunos miles de euros, también lo he comprado con mi dinero. Son mis condiciones de trabajo y me las he ganado yo. En Cuba las condiciones eran lamentables y todavía lo son para millones de cubanos dentro de la isla y además por unos salarios de miseria. Por tanto, respecto a mi situación personal, punto otra vez para
el capitalismo español. Vamos a ver otro aspecto. Los estudios son otro aspecto importante en cualquier sociedad del mundo. Como les he dicho en otros videos, yo en Cuba estudié magisterio, yo formé parte del primer contingente de profesores generales integrales, los famosos PGI. Yo fui parte del primer contingente de PGI y ejercí el magisterio también mientras estudiaba. Además intenté estudiar y estudié otras cosas a través de distintas asociaciones en Cuba, como por ejemplo la Asociación de Comunicadores Sociales, que impartía cursos ahí en Cienfuegos. Pues a través de ellos accedí a otro tipo de estudios también interesantes, pero aún así teniendo todos estos títulos, no podía trabajar en nada en lo que de verdad me pagaran por lo que sabía. Los salarios son muy bajos en Cuba, no se reconocía el estudio, no se reconoce todavía los estudios que tengas dentro de Cuba. Aquí en España he estudiado varias cosas desde que he llegado. Aquí en España estudié, por ejemplo, nutrición y dietética, me gradué en la Universidad Internacional de Valencia, tengo mi título de nutricionista. Los estudios los pagué con mi salario porque es una universidad privada. Ahora estoy haciendo la especialidad en dietética y nutrición deportiva, también lo estoy pagando con mi salario porque es una universidad privada, lo estoy haciendo en la Rey Juan Carlos, la Universidad Rey Juan Carlos. Además de eso, me titulé por el Instituto Profesional de Estudios de la Salud como personal trainer, con un título europeo que vale para trabajar en cualquier país de Europa, también pagado con mi salario. Y ahora mismo podría vivir perfectamente de mi carrera de nutrición, pero me quiero dedicar a otra cosa, por eso que no lo ejerzo al 100%. Hago algunas cosas y aquí tengo algunos clientes de nutrición, pero me dedico a otras cosas profesionalmente. Además de esto que he estudiado, pudiera seguir estudiando perfectamente cualquier cosa. El único límite que tengo ahora mismo es el tiempo y en algún momento la capacidad económica también, porque son estudios que se hacen por universidades privadas y hay que pagarlos. Pudiera estudiar en alguna universidad pública, lo que yo me requeriría mucho tiempo para preparar unos exámenes de ingreso para poder acceder a las universidades públicas, y pudiendo hacerlo por universidades privadas, teniendo el dinero, pues me ahorro el tiempo. En Cuba esto es impensable, de hecho, porque es impensable partiendo de que no hay educación privada y el acceso a la pública ya todos sabemos cómo es. Por tanto, en este punto también tenemos un punto añadido para el capitalismo español desde mi realidad. Vamos al siguiente. El siguiente es la salud. Yo en Cuba de pequeño era asmático y tuve mucha suerte de dar con muy buenos médicos que me atendieron muy bien dentro de Cuba. Yo en lo personal no tengo quejas de cómo me trataron a mí en el sistema de salud cubano, los médicos cubanos, no tengo ninguna queja en lo personal. No puedo decir lo mismo de cómo han tratado a otras personas cercanas a mí, que sobre eso sí tengo bastantes cosas que decir negativas. En cualquier caso, aunque el trato que tuvieron conmigo los médicos fue siempre muy bueno y muy acertado, no siempre existían los medicamentos y los insumos médicos con los que tenían que tratarme. Por ejemplo, las boquillas de aerosol no siempre estaban disponibles en los policlínicos, había que llevar una de casa. Y los antihistamínicos, por ejemplo, era otra cosa que faltaba, había que ver dónde se compraban. Y como les decía antes, aunque a mí me trataron siempre muy bien, viví situaciones con otros familiares cercanos que no fueron así. Fueron situaciones bastante críticas. Aquí en España se me han quitado hasta las alergias desde que llegué, no sé por qué. Aunque los españoles de la verdad se quejan algunos del sistema de salud, se quejan del sistema de salud de aquí, yo no tengo más que buenas palabras para el sistema de salud español. Yo tuve un accidente de trabajo, tengo una cicatriz por aquí por el codo, que es causa de ese accidente, y fui atendido de forma inmediata y muy eficiente en el sistema público de salud. Nadie me cobró nada, nadie me preguntó si tenía dinero, sencillamente me atendieron en el acto. Por el sistema de salud privado también he sido atendido. Yo tengo una ortodoncia puesta, que me la he puesto en el sistema privado de salud y la he pagado con mi salario sin ningún problema. Mi hija, por ejemplo, nació en un hospital privado de Madrid, en La Milagrosa, que más que un hospital parece un hotel, y fue atendida perfectamente y lo pagamos, el parto fue por cesárea, fue pagado por seguro médico, el seguro lo cubría perfectamente. También pudo haber nacido en un hospital público, pero coincidió que cuando estábamos en la consulta del privado, pues ahí la niña se
encaprichó en nacer y hubo que atenderla directamente en ese mismo hospital y, por suerte, a pesar de la cesárea, pues fue atendida espectacularmente y nació en perfecto estado la niña. Así que, en cuanto a la salud, pues otro punto también desde mi experiencia, para el capitalismo español. Vamos a hablar de los hobbies y los entretenimientos también, por ejemplo. En Cuba el único entretenimiento que yo tenía, yo, Carlos, yo personalmente, era sentarme en el malecón a ver pasar el tiempo, tanto en el de La Habana como en el de Cienfuegos, tomar ron, tomar cerveza, jugar dominó, pues esos eran los hobbies que tenía en Cuba. Aquí en España practico un deporte que me gusta, acabo de quedar cuarto en mi categoría en España y el año que viene voy a la preselección del campeonato europeo, espero también tener buenos resultados. Además de eso, que es mi hobby preferido, este deporte, además de eso hay centros comerciales, cines, teatros, parques temáticos, en mi edificio hay piscinas, hay muchísimas cosas en que entretenerse, restaurantes, se puede hacer viajes, muchísimas cosas. Hay infinidad de hobbies a los que te puedes dedicar aquí en España. Hay muchísimas cosas, especialmente también para los niños. Yo ahora mismo estoy viviendo como una segunda infancia con mi hija. Es raro de explicar, pero cuando yo llevo a mi hija a jugar, por ejemplo, a un parque de bolas o a unas camas elásticas para saltar, yo me pongo a jugar con ella porque son cosas que yo de niño no hice y las estoy disfrutando ahora con 36 años así, me divierto también y se divierte ella, por supuesto. Todas estas cosas en Cuba no se pueden hacer. Yo siento mucha pena y mucha tristeza a veces porque tengo familiares niños chiquitos en Cuba y veo a mi hija hacer todas estas cosas y sé que aquellos en Cuba, sé que ustedes en Cuba no lo están haciendo porque no pueden, porque no existe la posibilidad de hacerlo. Desde mi experiencia en el capitalismo español, pues esto es otro punto para España y el capitalismo, a diferencia de lo que le podría dar a Cuba. Vamos a ver otro tema, los medios de comunicación e Internet. En Cuba, cuando yo vivía allí, habían pues 5 o 6 canales de televisión, algo así. No sé cuántos hay hoy en día exactamente, supongo que algunos más arriba o abajo, pero debe estar por ahí. Todos estos canales daban las mismas noticias, la misma información, con los mismos horarios todos los días de la semana, los 365 días del año, y lo mismo por la radio. Internet era impensable en el momento en que yo vivía allí porque era carísima, solo la podía tener acceso desde el Joven Club donde trabajaba. Y el teléfono móvil, el celular, tenía uno que lo podías recargar de vez en cuando para usarlo para el trabajo, que era principalmente para lo que lo usaba. Aquí en España no sé cuántos canales de televisión hay porque no los he contado, no puedo ponerme a contarlos. Sé que hay canales, en mi televisión tengo canales, tengo hasta Cubavisión Internacional, no sé por qué está ahí, pero está Cubavisión Internacional. Al Jazeera, CNN, pues, no sé, muchísimos canales. Tengo Netflix, tengo Amazon Prime, tengo HBO, muchísimas plataformas de contenido. En cuanto a internet, pues trabajo con fibra óptica de 300 megas simétricos. No es la más rápida que hay, pero a mí me funciona perfectamente. Tengo 3 teléfonos móviles, por desgracia. Digo por desgracia porque no me dejan en paz ni un rato en el día. Tengo el mío personal, el de mi empresa y el de la otra empresa para la que trabajo. Todos con internet, con datos ilimitados, con llamadas ilimitadas. Todo muy fácil en cuanto a conectividad. Por tanto, Internet y medios de comunicación, pues otro punto para el capitalismo español. Así podría estar, familia, comparando puntos entre España y Cuba, entre el sistema español y el sistema cubano, podría estar mucho tiempo y en cuanto a mi experiencia, todos estos puntos siempre irían a favor del capitalismo español. Yo que he tenido la experiencia de vivir en las dos partes, conocer las dos partes, además en profundidad. Quizás alguien que no haya vivido en Cuba o alguien que no haya vivido en España pueda tener otro punto de vista. Yo les ofrezco el mío, que he vivido en los dos sitios. Yo entiendo, familia, que hayan personas que vivan orgullosas de los supuestos logros de la revolución en Cuba. Yo en lo personal no me siento orgulloso de lo que viví en Cuba. Yo no me siento orgulloso de no tener comida, de no tener zapatos, de no tener ropa, de no tener transporte, de no tener entretenimiento. Yo no me siento orgulloso de nada de eso. La vida, según como yo la veo, es muy cortita. Hoy estoy aquí sentado hablando con ustedes, mañana perfectamente podría estar muerto. Porque así es la vida y así
Me lo ha demostrado con personas muy cercanas que he tenido. Yo en lo personal me niego rotundamente a estar en un pueblo de Cuba metido, no sé, Cumanayagua, Abreu, Cienfuegos, Palmira, cualquier pueblo de estos metido allí, gastando mi vida y además agradeciéndole a la revolución y a Fidel por cosas que ni siquiera tengo. Me niego rotundamente a desperdiciar mi vida por una ideología que lo único que me ha dado es miseria y necesidad. ¿De qué me vale, familia? ¿De qué me vale ser revolucionario si no tengo comida? ¿De qué me vale ser revolucionario si no tengo ropa? ¿De qué me vale ser revolucionario si con lo que trabajo no me alcanza para vivir? ¿De qué me vale, familia, ser fidelista y ser revolucionario si cuando mi hija me pide un helado no puedo comprárselo? O porque no tengo dinero o porque no hay helado, aunque tenga el dinero para comprarlo, no hay. ¿De qué me vale ser revolucionario si no puedo hacer feliz ni siquiera a mi hija con un helado? Antes de ser revolucionario, familia, según como yo lo veo, deberíamos ser personas dignas. Y a partir de que seamos personas con dignidad y con una vida digna, a partir de ahí, pues ya entonces puedes ser revolucionario, marxista, maoísta, lo que te dé la gana. Pero lo primero que tienes que ser es una persona digna. Y en Cuba, yo creo que personas que puedan vivir sin tener que inventar o sin tener que robar, hay muy, muy, muy pocas. Y eso, por desgracia, le quita la dignidad a todos los cubanos. A mí, familia, me cuesta entender de verdad ese tipo de agradecimientos que le tienen algunos a la revolución y a Fidel, porque yo no entiendo qué les aporta. Más allá de esos compromisos, más allá de esos trabajos voluntarios, más allá de esas reuniones, más allá de esa sumisión y de ese condicionamiento a ser revolucionario para todo, más allá de eso, yo sigo sin entender qué les aporta la revolución. Yo puedo entender que Díaz-Canel, por ejemplo, defienda la revolución porque es su modo de vida. Él vive de eso. Pero lo que no puedo entender es cómo tú que trabajas, por ejemplo, en una secundaria básica, incluso aunque seas el director de una secundaria básica, con ese salario que tienes de mierda, no puedo entender cómo ni siquiera tienes zapatos para ir a trabajar, porque yo lo viví con eso, y estés agradecido a la revolución y al gobierno cubano. ¿Por qué? No lo puedo entender. A mí, por lo menos, a mí en lo personal, a mí no me merece la pena estar agradecido a estas cosas cuando no me aportan absolutamente nada. Hace 3 años murió Fidel Castro, no era eterno, el comandante murió al final, hace 3 años. Y tengo amigos en Cuba que hoy, después de 3 años, están lamentando la muerte de Fidel Castro. Y yo, insisto, yo no puedo entender hasta dónde llega lo absurdo del ser humano cuando pasan estas cosas. Yo espero, y de verdad les deseo a todos, familia, a todos los que viven en Cuba y que nunca han podido salir de Cuba, les deseo que puedan vivir, aunque sea 24 horas en un país como España, Francia, Italia, Estados Unidos, 24 horas en un país como esto. Van a bastar esas 24 horas para que se le quiten toda esa idiotez y ese adoctrinamiento y agradecimiento que tienen en la cabeza. Va a bastar solo 24 horas para que se den cuenta de que la revolución lo que ha hecho es robarles su vida entera a cambio de migajas de lo que realmente les corresponde. Van a bastar solo 24 horas para que ustedes despierten de ese sueño romántico, absurdo, en el que viven de idolatrar y de agradecer cosas que no tienen y que sí pudieran tener en otras circunstancias. Con 24 horas solo va a bastar. Este era el video y la reflexión que quería hacer hoy con ustedes, familia. Yo insisto una vez más, esto que les he explicado es mi realidad. Hay muchas realidades, cada persona en el mundo tiene una realidad distinta y es respetable. Hay muchas que yo no entiendo, pero
aún así las respeto. En cualquier caso, lo expongo, mi realidad, las expongo desde el respeto, sin intención de restregar nada ni de demostrar nada, sencillamente de explicarles a ustedes que están dentro de Cuba que les están engañando, que en el mundo se vive de otra forma y que algo tan simple como la leche se puede encontrar sin tener que hacer cola, sin tener que matarse, sin tener que apelotonarse ahí en Cuatro Caminos para poder entrar a conseguirlo. No, la vida es más fácil que eso. Nos vemos en próximos videos, familia.